Consulta antes de irnos a la pausa. Si todas las condiciones de apalancamiento que vimos en el mercado y que quizás generó esta burbuja inflacionaria que estamos viendo, ¿tienen que ver con el COVID-19 o son prácticas que ya venían dándose y que quizás fue el COVID y bueno, el detener la mayor parte de las actividades productivas lo que demostró quizá la realidad de las finanzas de muchos? Sí, no, esta tendencia de excesos en los bancos centrales y de estímulo venía desde hace muchos años. Podemos decir, después de la crisis financiera del 2008-2009, las políticas que se implementaron fue estimular el crecimiento a punta de deuda, estímulo monetario, quantitative easing 1 o 2, operación twist, bueno, una gran cantidad de dinero, y los mercados se acostumbraron a esa situación de morfina monetaria, de estimularlos. Las economías nunca volvieron a crecer en los ritmos en que crecían previo a la crisis financiera del 2008, y bueno, después vino el COVID, la pandemia, que fue como el catalizador último, el cenit de la burbuja, porque en la cantidad de dinero que se inyectó en medio de la pandemia también fue inédita. Y eso terminó de explotar el fenómeno inflacionario que estamos sufriendo y viviendo ahora ya de manera global. Ahora subes las tasas de interés y ese crédito que diste cuesta muy caro. Exactamente, ese es el proceso. Ahora hay un proceso de desapalancamiento, ahora hay un proceso de ajuste duro para muchas empresas, incluso para personas. Hay muchas personas que están endeudadas con temas de tasas de interés o el mortgage, el préstamo de vivienda en países como Estados Unidos que vive el crédito, y ahora anteriormente podían pagar una tasa del 1, 2, 3%, ahora las tasas están en 6, 7, esos puntos son realmente pesados, y eso al final lo que desencadena es que las personas tengan que vender los activos para hacer frente a esa deuda, y luego más aguas abajo probablemente impacten la economía real por el lado del empleo. Estamos viendo muchos despidos en el área de tecnología, empresas muy apalancadas, Facebook, que meten en el mercado, Twitter también con el tema de Elon Musk, pero lo estamos viendo en Google, lo estamos viendo en las grandes compañías también están haciendo despidos masivos. Todavía no vemos la lectura real en el desempleo en Estados Unidos, pero el año que viene todo muestra que probablemente vamos a estar en un tema recesivo. Efectivamente, son varios ya los análisis que han corregido las proyecciones del próximo año y hablan de que puede haber todavía mucho dolor, como lo dijo en algún momento de la Reserva Federal estadounidense, y que no son momentos muy óptimos los que vamos a ver en los próximos meses, porque como señalas, muchos de estos reportes de inflación incluso y de empleo vienen con un rezago importante. Lo que se está mostrando en este momento no es quizá la expresión correcta de lo que efectivamente está pasando en la economía estadounidense. En medio de todo esto tenemos la cereza de este cóctel que fue la guerra en Ucrania y el impacto que generó en la energía. ¿Cómo estás viendo las posibilidades que hoy tenga el inversor en qué meter su dinero, en qué guardarse para protegerse de lo que viene? Bueno, ahora mismo la recomendación es ser defensivo. En este momento ni siquiera las materias primas pueden ofrecer una cobertura en un entorno de desapalancamiento. Hemos visto un año estelar para la energía, materias primas subiendo, pero ya cuando la recesión empieza a morder, empieza a aparecer en Estados Unidos y en Europa, prácticamente todos los activos caen. Hemos visto caer los bonos este año. Probablemente un activo refugio de cara al 2023 podrían ser los bonos de alta calidad, de muy buen perfil, pero y estar en dólares o en efectivo o en cash, porque los activos de riesgo lamentablemente todavía tienen un camino probablemente de ajuste. Esto no se va a solucionar antes de diciembre. Nosotros no creemos que va a haber el Santa Rally o el rally de Navidad que típicamente hay, aunque esta semana tenemos Acción de Gracias y suele ser positiva para el mercado, pero después de esta semana nosotros creemos que el mercado va a terminar ajustándose a finales de año, y el primer trimestre del 2023 lo vemos especialmente complicado en términos de riesgo y de volatilidad en los mercados. Es decir, quedarse en cash es una de las mejores opciones que pueden tener. Definitivamente creo que es una opción la más importante en este momento. Materias como el oro siempre habían sido instrumento de cobertura, pero cobertura en alta inflación o en inflación. Ante la recesión parece que es muy poco lo que puedes preservar, quizá esa ganancia o ese capital que lograste acumular a lo largo de estos años de bonanza. Vemos en medio de esto las criptomonedas, tampoco se salvaron de esto. Proyectos como el que señalas del FTX que caen al conocerse la realidad
de lo que lo componía. Pero vemos otros espacios que se han mantenido, como es el Bitcoin o el mismo Ethereum, han logrado estar allí. Sin embargo, parece que todavía les falta caer. Han tenido fuertes caídas respecto a los niveles que llegaron a alcanzar de más de $60,000 en el caso del Bitcoin y bueno, hasta más de 3,000 en el caso de Ethereum, y hoy ambos los estamos viendo, según el último reporte que veía antes de conversar, $16,000 para el Bitcoin y 1,100 para Ethereum. Vemos Solana en $11 después de haber superado los 300. Bueno, y para usted contar lo que está ocurriendo allí. Para algunos se ha señalado de que el tema, por ejemplo, en el caso de FTX, hay que saber no tener dinero en los exchanges, sino tenerlo en wallets. Pero es complicado para las personas entender qué es una wallet o diferenciar wallet de chain. Me gustaría que nos ayudes allí. Claro, bueno, primero que nada, todo es un ajuste natural, son activos de riesgo, los criptoactivos siguen siendo activos extremadamente riesgosos, apalancados, son proyectos. En el caso de Bitcoin y Ethereum, que son los de mayor capitalización de mercado, han caído más del 70% en valoración de mercado y lo más probable es que sigan cayendo en el corto plazo. Muchas personas pueden ver esto como una oportunidad de compra ahora que ven Bitcoin en 16,000 cuando llegó a estar en 60,000, pero tengan en cuenta que es posible que lo veamos incluso por debajo de los $10,000, producto del ajuste que todavía está en marcha. Ahora, de cara a largo plazo son tecnologías que probablemente queden y que muy probablemente puedan llegar a ser oportunidades de compra. Los proyectos que queden vivos, porque este es un proceso de ajuste y de limpieza. Está pasando con FTX, pasó con Luna y va a pasar con más proyectos cripto. O sea, el mercado se va a limpiar. La recomendación es aprender, formarse, entender qué es el tema, los riesgos que están implícitos en este mercado. Uno de ellos es tener dinero en los exchanges, que te los custodie. Ese dicho que tienen los criptoentusiastas de no tienes tus llaves, no son tus activos. Entonces, eso de las llaves es ese código de posesión que te permite tener la custodia propiamente de tus Bitcoin, Ethereum, los criptoactivos que tengan, y la recomendación es tenerla en wallets fríos, que son dispositivos que guardan esta información sin estar conectados directamente a Internet. Pero esto es un proceso que hay que aprenderlo. La recomendación en esta instancia es el proceso de ajuste, en nuestra opinión, va a continuar. Algo que puede ser barato ahorita o que se puede considerar barato, puede llegar a ser mucho más barato más adelante en términos del ajuste. Así que tengan prudencia y paciencia. Es decir, que todavía tenemos que esperar para invertir y ganarnos algo allí importante. Eso es lo que nosotros creemos desde Safe. Sí. Bueno, sí, yo he estado esperando las proyecciones que has tenido respecto a Ethereum en 700 y al Bitcoin por debajo de 10,000. Sí. Vamos a ver si lo logramos y a dónde crees tú que podría llegar una vez logre hacerse esa limpieza, porque es un hecho de que el tema de la fintech y todo lo que tiene que ver con los criptoactivos llegó para quedarse y es parte de la solución de muchos problemas que se han generado en la economía y de esas formas de descentralizar básicamente lo que son las finanzas y lo que ha estado ocurriendo con la banca tradicional, que se volvió muy engorroso manejar dinero por esas vías. Totalmente, nosotros estamos con la idea alcista en todo lo que es el desarrollo tecnológico y todo lo que viene a ser las finanzas descentralizadas, y esto es un momento parecido al que vivió la limpieza de las .com en el año 2000. En este caso estamos viendo la tecnología blockchain y todo lo que tiene que ver con el espacio cripto. Va a haber una limpieza, esa limpieza es positiva que ocurra, y lo que hay que estar es muy pendiente de lo que aprender, entender lo que está ocurriendo y luego fijarse en los proyectos que realmente agregan valor a la sociedad y que van a quedar en pie luego de toda esta limpieza, porque probablemente sean los nuevos proyectos líderes, tal cual como pasó, por ejemplo, con Amazon en el 2000, 2001, 2002, que murieron prácticamente el 95% de los proyectos que tenían que ver con la tecnología en Internet, pero Amazon sobrevivió, siguió dando valor y bueno, se convirtió en el monstruo que es hoy en día como compañía. Esa metáfora nos puede servir un poco para entender lo que va a ser los proyectos que van a quedar en pie luego de que este proceso de ajuste termine. Casos como el del petróleo, ¿cómo lo estás evaluando en este momento? Bueno, el petróleo es uno de los commodities más complicados, especialmente por el tema geopolítico que mencionaste. Sí. Ahora mismo va a entrar en vigencia a principio de diciembre el cap que tienen para el petróleo ruso, con lo cual pues hay bastante incertidumbre acerca del comportamiento real del mercado. Ayer hubo noticias, por ejemplo, de Arabia Saudita diciendo que iba a aumentar de nuevo producción, negaron las noticias, el petróleo está en un entorno de volatilidad, pero la tendencia que estamos viendo, al menos en los últimos 3 meses, es bajista, es decir, hay un proceso de ajuste. El petróleo viene de haber hecho máximos en 120 el WTI, ahora lo vemos cotizar cercano a los 80, y esto es
esto es normal dentro de un proceso que descuente la idea de que vamos a tener un 2023 complicado, probablemente recesivo. Cuando hay recesión, los precios del petróleo sufren y muy probablemente por un impacto en la demanda, y eso lo podamos ver probablemente en el 2023. Así que hay que estar preparados con la idea de que el 2023 puede traernos precios relativamente bajos en el petróleo. En el mediano y largo plazo, la perspectiva es alcista porque los problemas estructurales de fondo, de oferta, siguen existiendo. Pero la recesión puede crear un tema de una falsa idea de caída en los precios, al menos por un relativo corto plazo. Es decir, seguimos dependiendo de que China retome completamente su actividad comercial y por otro lado se pone de manifiesto que el petróleo sigue siendo por excelencia la fuente de energía en el mundo, que en medio de una